La Primera Guerra Mundial siempre se ha visto como una guerra en blanco y negro. Era la única manera que tenían de filmar las imágenes del frente y las escenas recreadas para la cámara. Pero la realidad no era así. La realidad ocurrió en color. La masacre, las novedades, el choque, los levantamientos políticos, la victoria, la derrota. Los campos eran verdes, el fango pardo y las luces brillantes. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología por ordenador, se ha devuelto el color fielmente y con gran detalle al blanco y negro de la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, esta serie contará la historia de la Primera Guerra Mundial tal como la vieron los que lucharon en ella. Primera Guerra Mundial en color. Catástrofe. La Primera Guerra Mundial fue una guerra a una escala que nadie había conocido o imaginado hasta entonces. Entre 1914 y 1918, unos 65 millones de hombres tomaron las armas. 10 millones murieron en la batalla. 20 millones quedaron irremediablemente heridos física o mentalmente. «90 años después, los pocos que sobreviven y lo recuerdan, los que tomaron parte, se reunieron en la puerta de Menin, parte de los viejos muros de Ypres, en Bélgica. Ellos salieron con vida, pero nunca han olvidado a los que no lo lograron». Muchos de los hombres que soportaron los peores peligros y miserias y experiencias terribles nunca volvieron a sus casas. En muchos casos, sus huesos aún están en el campo de batalla. Los demás millones que murieron en esa guerra eran estadísticas para recuento de futuros historiadores. Los que importaban eran los amigos, los hombres que cada uno tenía al lado, los que estaban en la misma trinchera, los del propio escuadrón. Los 5 formábamos un pequeño grupo y eso era lo que más me preocupaba. Cuando mataban a 4 o 5. Solo recuerdo sus apodos: Maud, Alan, Jack, Jill. Es lo único que recuerdo. Ojalá recordara sus nombres. La Primera Guerra Mundial fue realmente una guerra mundial. Se luchó desde las costas de América a las costas de Asia. Fue un choque de grandes imperios que destruyó a los antiguos y dio paso a los nuevos. Las dinastías se resquebrajaron. Una familia real fue asesinada y sustituida por el terror revolucionario. Fue una guerra que cambió el sentido mismo de la guerra. Apareció una nueva expresión muy temida: saltar la trinchera. Yo siempre rezaba. Algunos chicos se burlaban de mí, pero yo siempre le pedía a Dios que me ayudara a luchar como un hombre y a volver a casa sano y salvo. Si alguna vez te dice alguien que saltó la trinchera para atacar y no tenía miedo, es un gran mentiroso. Esa guerra brutal destruyó hasta la propia tierra. No queda ni un árbol.
Ni un metro cuadrado de terreno que haya escapado a la mutilación. No hay más que barro y agujeros de bombas. Y en el fondo de muchos agujeros, los cadáveres. Había armas horribles, minas enormes, frentes de artillería como no se habían visto jamás. A veces me maravillo de cómo podemos soportar la tensión de esta vida. Día tras día, noche tras noche, hora tras hora, bombas pesadas cayendo a cada minuto a pocos metros de ti, casi atontándote con el ruido de la explosión. El frente era algo horrible. Horrible. No entiendo cómo pudo sobrevivir alguien. No era solo el frente occidental. Los soldados del este de Rusia, que murieron a millones, eran los primeros que se preguntaban si todo aquello tenía sentido. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué quedará al final de la guerra? El descontento favoreció las bases para una revolución que conmovió al mundo. Esto ya no es una capital, es un nido de ratas. Nadie trabaja, las calles están muy sucias, hay montones de basura apestosa en los patios. Me duele reconocer lo mal que está todo. Había un nuevo escenario para la guerra, el aire. Era tan criminal como las trincheras de abajo. Están matando a gente cada día. Mi mejor amigo estaba ahí una noche y al día siguiente en la comida ya no estaba. Estabas solo, luchabas solo y morías solo. Di un beso a mi madre. Lo recogí todo y le dije, adiós, mamá. No creo que volvamos a vernos. Las innovaciones tecnológicas eran fascinantes. Había aviones que despegaban desde la plataforma de un barco. Había aparecido el portaaviones. Lo primero que tuvimos que hacer fue aprender a despegar del puente frontal y a aterrizar de nuevo. Recuerdo que el capitán decía, es lo mismo que si os pusierais una pistola en la cabeza. Había naves de guerra enormes, pero curiosamente solo hubo una batalla naval a gran escala. En lugar de eso, se usó por primera vez a gran escala un arma muy traidora, el submarino, o barco bajo el agua, como lo llamaban los alemanes. Era tremendamente destructivo. Lo que aún hoy en día impresiona fue el coste en vidas humanas. Los nombres de los campos de batalla perduran en la memoria. Ypres, Verdún, el Somme, Passchendaele. Quienes lucharon en esos lugares fueron testigos de un sufrimiento nunca visto. Encontramos a un soldado de Cornwalls. Estaba destrozado por la metralla desde el hombro hasta la cintura. Tenía las entrañas en el suelo. A su lado había un charco de sangre y cuando nos acercamos a él, pidió que le rematáramos. Antes de poder rematarle, al cabo de 30 segundos, ya estaba muerto. Y la última palabra que dijo fue madre. Y esa palabra me ha obsesionado toda la vida, madre. Por fin, en noviembre de 1918, a las 11:11 del mes número 11, callaron las armas. Todo se detuvo. Y quedó algo que solo puedo definir como un silencio mortal. Y todos nos quedamos quietos. Nos miramos unos a otros porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer.
Al final de la guerra, los humanos habían vivido la experiencia más devastadora de la historia. Y dentro de esa experiencia, una pequeña decisión humana pudo cambiar una vida. Vi que el alemán venía hacia mí y pensé, no puedo matarlo, no quiero matarlo. Recuerdo que cuando me alisté en el ejército, juré servir al rey y a mi país. Y no sé por qué, pero me vino a la cabeza lo que hizo Moisés al bajar de... Bajó el quinto mandamiento: no matarás. Y no pude matarlo. Tenía unos 5 segundos para decidirme. Le disparé por encima del pie y por encima de la rodilla. Le tumbé, pero no le maté. No envejecerán como hemos envejecido nosotros. La edad no les agotará, ni los años les condenarán. Cuando se ponga el sol y cuando salga, lo recordaremos. Muchas veces me pregunto si los sacrificios que hicimos valieron la pena. ¿Nos han condenado los años? Pero ¿cómo empezó todo? Se convirtió en una guerra de millones de personas, y en cambio el principio fue como el pinchazo de una aguja, la bala de un asesino en un país lejano que cambiaría el mundo. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia. Lanzan una bomba a un coche. La bomba no alcanza a los ocupantes, que son el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa. La pareja real continúa con su visita oficial. Pocas horas después, el coche se detiene de nuevo y esta vez disparan una pistola. El príncipe de la corona de Austria y la archiduquesa Sofía son asesinados. Según los informes, el asesino forma parte de una organización terrorista respaldada por el gobierno de la vecina Serbia. Austria está de luto y decidida a castigar a los serbios. Aunque pocos se dan cuenta, ha empezado la cuenta atrás para la guerra. Cuando ocurrió lo de Sarajevo, la gente no se preocupó mucho. En los Balcanes pasaban cosas así constantemente. Era muy desagradable, pero desde el punto de vista británico se trataba solo de unos salvajes pintorescos con enormes y brillantes galones y unos nombres impronunciables. Y a nadie le preocupaba demasiado. El asesinato de Sarajevo parecía simplemente una pequeña interrupción en la época dorada de Gran Bretaña. En 1897, la reina Victoria celebró su jubileo de diamante. ¿Cómo aplaudieron a mi querida reina? Sentí un gran agradecimiento y una gran satisfacción por haber presenciado con mis hijas, mi marido y mis hijos esta gran, extraordinaria celebración. El imperio de la reina Victoria abarcaba una sexta parte del mundo. Los británicos se sentían los amos en el extranjero y una nación comercial y pacífica en su país. En 1901 murió la reina Victoria. Fue el final de una época. Londres es casi una ciudad de difuntos. Es como si la mano de un mago hubiera detenido de repente esa alegre vitalidad que corre por las venas de la gran urbe. El ritmo del paso de los soldados, la música de la marcha funeral de Chopin y el redoble de los tambores. Era como si todo el mundo en Inglaterra hubiera perdido a su padre y a su madre.
Pero la supremacía británica parecía asegurada. Solo una amenaza aparentemente pequeña se cernía sobre la Pax Británica: Alemania. Era un país unificado solamente desde 1871 y una potencia pujante en Europa, dirigida por el ambicioso Kaiser Guillermo II. Desde que se convirtió en emperador en 1888, el Kaiser estaba decidido a usar la nueva potencia industrial alemana para crear un imperio de ultramar. Para ganar ese imperio primero y conservarlo después, necesitaba una armada. Las ambiciones del Kaiser preocupaban a los británicos y las dos naciones empezaron a competir en una carrera de armamento naval. En 1908, en una entrevista para el Daily Telegraph, el Kaiser decía que solo estaba imitando a las demás potencias imperiales. Alemania es un imperio joven y pujante. Tiene un comercio internacional que se expande rápidamente y al que las legítimas ambiciones de los patriotas alemanes se niegan a poner límites. Alemania debe tener una flota poderosa